Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto recibirles nuevamente a través de la pantalla de Mágica TV. Como siempre, es un verdadero placer para Fabián Torres estar con ustedes con historias, anécdotas de grandes y espectaculares invitados en el mundo del DJ, de la locución, la animación y el backstage en escenarios. Este programa, como siempre, es bajo el patrocinio de Fibra Max. Recuerda, la red más rápida del Ecuador al mejor precio. Y el auspicio de Torcan Group. Equipos de amplificación, equipos de iluminación de las mejores marcas mundiales, las encuentras en Torcan Group. Power and Play se complace en presentar un gran amigo de la música en esta mañana, tarde y noche en el planeta entero. Vamos a recibirle a mi querido Daniel Almeida. Mi querido Dani, bienvenido, qué gusto, ¿ah? Qué gusto saludarte, Fabián. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Súper contento. Oye, dicen que eres el hombre que mueve todas las teclas, las blancas y las negras y las de multicolor en Francisco Estéreo ya por más de un año. Sí, ya vamos casi a un año y medio. Oye, ¿cómo fue tu incursión? ¿Cómo se dio para que llegues a Francisco Estéreo? La verdad, como equipo de fútbol, fue de pase de una radio a otra. Anteriormente estaba en Radio Canela, tuve la oportunidad de abrir una nueva estación de Radio Canela Loja. Entonces se transmitía desde la ciudad de Quito, tuvimos la oportunidad de trabajar medio tiempo y ahí trabajamos prácticamente de un proyecto que se iba a llevar varios meses, se alargaron hasta medio año, después casi hasta un año en Radio Canela. Oye, mi querido Dani, si puedes decirte Sí, Dani, claro. ¿no es cierto? Oye, Dani, ¿cuántos años ya en la música? Calculo más o menos unos 18 años de varias actividades. Vamos a retroceder 18 años, ¿te parece? O un poquito más. Sí, Vamos podría a ser. retroceder a tu infancia, a tu niñez. ¿Quiteño? Sí, tengo raíces lojanas, pero la mayor parte me he criado aquí en Quito. Oye, pero cuando se tiene raíces lojanas, dice lojano que no canta, no es lojano. Sí le hago un poco, o sea, ya cuando estoy alegre, ya cuando comparto con los panas, hay cancioncitas que me salen bien. Pero con canta claro o sin canta claro. Con las dos cosas, Sí. con las dos cosas. ¿Sí, Sí, ¿sí sobre has probado todo. canta claro? Sí he tenido la oportunidad unas dos ocasiones, ¿no? ¿Pero qué tal? Porque buen lojano le gusta canta claro. Ah, bueno, tiene... ¿O prefieres otro tipo tiene- de manzanilla? No, la verdad, o sea, de todo tipo he probado, entonces no tengo un gusto predefinido, pero me gusta la cerveza. Pero si eres de sociabilizar, de tomar una manzanillita de vez en cuando. Sí, la edad, las amistades, gente nueva que he ido conociendo, la verdad me ha permitido abrirme un poco más. He tratado de cerrarme, hay veces este mundo del DJ, hay personas que llegamos a un estatus o llegamos a un momento donde el cual nos vamos alejando de las amistades. Entonces eso también me ha acorchado Y por bastante ende el poder y compartir por- con personas. Claro, y por ende también te alejas un poco de la manzanilla. Claro, entonces en esta última temporada me ha abierto mucho más. No He sé sido más mucho de flexible. preguntar yo si son solteros o casados. ¿En tu caso qué eres? Ahorita estoy separado. ¿Ya? Sí, ¿Hijitos? estoy separado. Tengo dos. ¿Edades? 18 y 16 años. Ah, pero están bastante grandes. Sí, la verdad tuve el privilegio de tenerles juntitos, se criaron súper bien, de la mano ellos y hasta ahora son un solo equipo. Yo pensé iba a decir, tuve el privilegio de conocer a la mujer jovencita. También, sí, a los 20 años, a los 20 años yo ya formé hogar. O sea, justamente el tener ya familia, el empezar ya con una nueva familia, me llevaba a ver ya este mundo de diferente manera. Yo empecé como animador. Yo no empecé como DJ, empecé como animador. A ver, conversemos desde más atrás, mi querido, con Alma Lojana. ¿En qué parte de Quito comienza tu niñez? Siempre he vivido en La Bota, siempre he sido del barrio La Bota. Siempre he vivido ahí toda mi vida. Por ahí creo que viví unos 3, 4 años en otro barrio, pero por circunstancias más laborales, sentimentales. Eres vecino de Huesitos DJ. Sí, he tenido la oportunidad de conocerle a él por muchos años, muchas décadas. Ha sido ilusión verle a él en grandes escenarios. Claro, porque ella es viejito ya. Claro, O sea, y- bueno, no tan viejito, pero ya. Y lo hemos tienes podido una- compartir. Verás, es irónico un poco el transcurrir de los años que no hemos podido compartir un escenario. Pero últimamente hemos conversado con él, me ha invitado, entonces vamos a aceptar la invitación y vamos a compartir en la tierra donde no he podido demostrar mi talento. He trabajado en varios medios de comunicación, en lugares muy importantes, pero en mi barrio no he podido O sea, demostrarlo. Como dice el dicho por ahí, no eres profeta en tu propia tierra. No he sido profeta en mi propia tierra, así es que con este video Que se prepare estoy la seguro bota, que dice. sí. Prepárese la bota porque
Y ya se vienen festividades tanto de la ciudad como navideñas. Es un mes muy bonito que se está por acercar. Entonces creo que tendremos la oportunidad de estar ahí. Oye, ¿qué tal era crecer en La Bota? Porque, seamos honestos, ¿no? Tú sabes, La Bota... Es caliente. Es bastante caliente. Entonces, siempre uno, ya al comité ya no quiere llegar peor a La Bota. Es difícil, la verdad. La delincuencia creo que nos azota a toda la capital, pero desde años atrás sí ha sido complicado mi barrio, sí ha sido medio tenebrosa la situación, pero al ser mi mamá una de las fundadoras del barrio La Bota, y como seudónimo mi mamá le dicen la mamá de La Bota, por dos cosas. Primero porque ha luchado mucho por el barrio, se ha inmiscuido mucho en el agua potable, en el alcantarillado, en las líneas telefónicas, cuando antes se tenía que ir a dormir a Yetel para poder conseguir las líneas telefónicas. Claro, ese peso de ser el hijo de la persona que hace ese tipo de situación social, Ajá, de labor social dentro de la comunidad, hace que tú no te desvíes. Porque tú sabes crecer en un barrio caliente como claro. Siempre uno quiere también ser como el pana que por ahí aparece con los zapatos nuevos, viene con buena ropa, no se sabe la procedencia, pero uno quiere ser de ese tipo. Y el peso de tener una madre que me imagino que vertió un carácter fuerte. Claro, súper fuerte. A un alcalde le jaló del cuello y le alzó, porque no le daban audiencia. Y no era la parte grosera, sino el ver que tal vez... Sí, la impotencia de que se va escondiendo por un lado y justo le atrapan. Y claro, la reacción fue, espéreme, según lo que me cuenta mi mamá, denos atención, denos audiencia. Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad, se han influido. ¿Te fueron forjando? Sí, porque fuera de esto, para no dejarle con esa imagen a mi mamá entró a la parte religiosa. Mi mamá después de esto tuvo un cambio muy drástico, digamos de 360 grados, donde ingresó a una iglesia muy reconocida, pues de una opinión religiosa, donde ahí sí me pude forjar. Ahí tuve la oportunidad de aprender a leer bien, de aprender a expresarme con el público, de todas las semanas ir a tocar de puerta en puerta, de casa en casa. Entonces, realmente ahí fue mi escuela. O sea, lo espiritual se ayuda mucho también a la formación de un ser humano. O sea, yo creo que sí, la parte académica es fundamental, pero también ese contacto con la gente, eso de ir a tocar una puerta, que te cierren la puerta, te digan, no, ¿qué hace? Y uno de niño, porque yo empecé con esto desde los 4 años. Bueno, los que predican a puerta son testigos. Sí, son los testigos de Jehová. O sea, tu madre es testigo de Jehová. Mi mamá actualmente es testiga de Jehová. Yo, lógicamente, por este medio donde yo me desarrollo... ¿Te quedaste en estudiante? Me quedé, o sea, la verdad tuve que salir. Creo que no se puede llevar una doble vida. No digo que esta vida es mala, pero lamentablemente el tener que compartir diferentes cosas, como es a veces el trago, el tabaco, no te permite a ti enseñar a otra persona lo que en esta religión es lo correcto. ¿Sabes que compartimos lo mismo? Mi esposa y mis hijos son testigos. Ah. Entonces yo conozco el tema y sé claro, lo que te estás refiriendo tú. Es difícil. Y sé lo que es para ti. Y preferible, como tú dices, uno es preferible... dar un paso al costado, respetar, a jugar a la doble vida. Claro. El tal vez golpear un fin de semana tu puerta, enseñarte las cosas que posiblemente no las estamos haciendo correctas y al siguiente día encontrarnos en una fiesta de una manera que no es la que yo reflejo. Está muy bien. Entonces, creo que esa parte ha sido un poquito negra de mi vida. Sí me arrepiento, sé que estar en los caminos religiosos son importantes, por eso ustedes valoren. Si ustedes tienen una creencia religiosa, pues respétenla, siempre llévenla. En este caso, tengo cosas importantes en mi vida. Por ejemplo, el no robar. Pero cuando quieres hacerlo, hazlo al 100%. Claro. Si no, mejor es así como nosotros lo hacemos de lejitos, yo apoyo mucho a mis hijos, a mi esposa, a la congregación, lo que sea. No te digo económicamente, sino realmente no discuto más bien. Ya. Claro. Entonces dejo eso y no nos metamos ya mucho en ese tema porque sí, vamos a salir fabulados. Pero ha sido parte de, parte de tu vida. De mi crecimiento como profesional. Desde ahí sale el tema que yo salgo entrenado porque se llama escuela teocrática donde a ti te enseña a expresarte ante la gente. Entonces yo de ahí se me hizo muy, muy, muy fácil el poder dirigir un protocolo de un maestro de ceremonias, una animación. A ver, vamos a eso. Tú dices que arrancas como animador. Como animador. ¿A qué edad? Aproximadamente sí debe ser a los 17 años.
Ah, ya jovencito, ya tenía mi adolescencia. juventud. Ya estabas en el colegio. Ya estaba en el colegio, justamente ahí es donde a uno le vienen las inquietudes. ¿Por el sector mismo el colegio? El colegio Benjamín Carrión, donde era usual que lleguen los discomóviles. En este caso, llegaba un discomóvil por lo general cada semana, cada 15 días, y eso me llamaba la atención, los discos, la forma de locutar. Antes se locutaba mucho con la voz gutural, se le hacía muy gruesa, y eso me llamaba la atención. Entonces yo no podía hacerle la voz gruesa. Había un personaje que se llamaba Lobo, en ese tiempo en el Comité del Pueblo, y me gustaba cómo él animaba. Poco a poco me traté de seguir inmiscuyendo donde él, golpeándole un poco la puerta, que me enseñe. Me enseñaba, me decía que la voz no sale de la garganta, sino de aquí de la barriga, me hacía algún tipo de ejercicio, y de poco a poco me fui involucrando. Fui encontrando mi estilo, fui encontrando mi primer disco móvil, que fue Edis Sistemas, que es conocido en el Comité del Pueblo. Después pasé con otra persona que se llama William Salazar, Willis Sistemas Production, donde ya fue algo más grande, porque ahí conocí las cajas amplificadas. Ahí ya supe lo que es una caja amplificada Mackie, Pero donde no la había... fortuna tuya es que también comienzas jovencitos y comienzas en un sector donde había muy buenos representantes en discomóviles. Claro, Flamingo, por ejemplo, Flamingo de a Flamingo Disco yo siempre lo vi, la verdad, desde abajo, desde el público, cómo ellos se desenvolvían, cómo ellos animaban, cómo ellos mezclaban. Para mí realmente en esta última década, el compartir en este momento con el otro Huesitos, con Marcelo Angulo, por ejemplo, un mano a mano, no en el aspecto de competir, sino el tener el privilegio de llamarle, decirle, ñaño, vente acá al estudio, pongamos unos acetatos. Que este otro Huesitos viene a ser como familia de Castillo, como... Claro, fue uno de los primeros DJs de Flamingo Claro. Disco. En este caso con DJ Patán, también que he tenido la oportunidad de verlo, hoy también poder compartir con él, el decirle, loco, préstame el audífono, voy yo, o él mismo que me diga, ñaño, te toca, porque estamos inmiscuidos en el mismo círculo de amistades, entonces tenemos la oportunidad de compartir muchas fiestas. Oye, vamos a lo que estabas, ya comienzas la animación, te da la oportunidad, comienzas con los discomóviles en el barrio. Andabas con seudónimo, porque era típico ponerse seudónimo en aquel entonces. Sí, la verdad no tenía ningún seudónimo. Cuando trabajé con Willy Sistemas, trabajé por un par de años en eventos grandes, en colegios grandes. Recién en esa temporada estaba saliendo, te cuento, Gerardo Morán. Recién estaba sacando sus primeros éxitos. Entonces para mí el trabajar con esta persona, con William Salazar, fue grande porque eran eventos grandes, eran viajes de 2 días, Otavalo, Sangolquí, colegios O sea, ya no grandes. era el típico discomóvil, sino era más bien un sistema de producción de eventos. Sí, la verdad era ya casi una empresa. Después, posteriormente, que ya tengo esta experiencia, trato de comenzar a trabajar ya solo, a que me llamen discomóviles donde yo me presento 1, 2, 3 horas y me voy a otro evento. Entre esas, lanza la campaña Cintia Viteri, su primera candidatura, y en el Comité del Pueblo en La Pileta, donde suelen poner ahí las tarimas, había un discomóvil hermoso, la verdad. Primera vez que había visto, eran unas cajas B52 estadounidenses, donde eran dobles. No eran las cajas Mackie que yo conocía en Willy Sistemas, sino estas cajas ya eran inmensas. Encima de eso, con bajos había 2 a un lado, 2 al otro lado. En total era un conjunto de 8 cajas con una consola en ese tiempo muy moderna. Y me llamaba la atención la claridad del sonido y que no había un animador oficial. Entonces, donde yo busco mi oportunidad, pido a la gente en este caso de Cintia, que me permitan ingresar a la tarima, a hacer publicidad, a hacer promoción. Me dan la oportunidad, subo a la tarima, a la gente les encanta. Tuve la oportunidad de hacer la campaña con ellos en diferentes lugares. A ver, pero vamos ahí, vamos a bajar el acelerador. Ajá. O sea, tú pides subir ahí, o sea, así, o sea... Así, a secas, a secas. Mire, no tiene animador, permítame, yo soy animador. Nada a cambio de que voy a cobrar esto, me van a pagar. No, era el entusiasmo de estar... Era en la tarima. curiosidad en sí de ver todo ese sistema de sonido por primera vez. Ya, eso pasa ahí en el Comité del Pueblo. En el Comité del Pueblo. Pileta. En La Pileta. ¿Y qué? De ahí el resto de campañas comienzan esos a llevarte al resto Claro, me dicen, mira, ¿sabes qué nos gustó como tú nos colaboraste? Te invito para que sigamos, vamos a viajar y la idea era viajar por todo el país, hacer la campaña, pero lógicamente cada provincia tiene su sistema de sonido, su animador. Entonces yo hice la campaña de ella aquí en Quito.
¿Pero ya hubo ya algo de rentabilidad o todavía gratuitamente, solo por Patriota? Verás, entré a los primeros 3 shows así por Patriota. Después me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que pasarme la factura. Y ahí es donde viene lo más grande que quisiera contar de esta parte, es que el dueño del sonido, el señor Santiago Medina, con el señor David Medina, que no son hermanos, pero es una sociedad y es donde ellos me acogen, ellos realizan la gestión para poder cobrar y me pagan a mí. Entonces prácticamente yo terminé siendo contratado por las personas dueños del disco móvil y de ahí ellos me hacen la propuesta de llevarme a trabajar diariamente. Pero ya no solamente como animador de eventos, sino también ya conocer el tema de conexiones. Fue extraño eso porque yo cuando llegué a mi casa, yo llegué con una novedad de que tengo una propuesta de trabajo donde me iban a pagar mensual, donde iba a trabajar diario de esto. Y sabes que lamentablemente por parte de mi familia, por parte de mi mamá o por parte de mi círculo más cercano, esta vida nunca fue la mejor. Esto creo que fue lo peor que yo escogí. Entonces ya decirles que voy a trabajar todos los días, se imaginaban borracheras todos los días, se imaginaban otro tipo de cosas, que te van a pagar un sueldo mensual, eso no se ha visto que una persona como animador tenga un sueldo mensual. Tuve la reunión con ellos, me presenté y ahí es donde me explicaron las cosas. Vienes, pero a trabajar de todo, a limpiar cables, a organizar parlantes, a realizar conexiones, a que tú nos ayudes con el montaje de los eventos. Y ahí es donde primera vez escucho la palabra empresa. Nosotros no somos un disco móvil, nosotros somos una empresa que da servicios de audio. Y ahí es donde yo me involucro por muchos años, prácticamente una década, donde fui camaleónicamente indispensable en esta empresa. Llegué desde limpiar cables hasta ser el gerente operativo de la empresa High Group Eventos, que en su inicio se llamaba Magno Eventos y después pasó a ser High Group. Oye, bueno, cuando uno llega, ¿no? y se encuentra con esta monstruosidad de equipos, siempre te pone un poquito nervioso, estar haciendo bien las cosas, estar haciendo mal. ¿Cuándo comienzas a conectar los equipos sobre todo? Fue un aprendizaje. Claro, yo sé que es un aprendizaje y más que todo, si tú me estás hablando hace unos 25 años atrás, que más o menos... Claro, unos 20 años, 20 años atrás. Todavía no había la tecnología, ni YouTube, ni los tutoriales, ni nada. Uno tenía que aprender empíricamente de la persona que aprendió empíricamente. Exactamente, pero ahí quisiera dejarles un tip. Siempre los equipos vienen con un manual. Antes, lamentablemente, venían en inglés. Era difícil. Te tocaba conectar una tarjeta de internet para poder recién querer abrir una página. No había traductores. Pero yo me daba los modos con el diccionario porque era un inglés técnico, no era un inglés normal, entonces para mí era muy difícil, pero poco a poco yo me fui involucrando solamente con el tema de los manuales. Con los manuales aprendí muchísimo, pude discutir con mi maestro, por ejemplo, el botón que antes venía en los ecualizadores, que era para cortar las frecuencias bajas, ellos decían que le da un sonido... Love Curve, que le da un sonido mucho mejor, pero no era que le da un sonido mucho mejor, simplemente le cortaba las frecuencias bajas y si es que tú necesitabas eso era lo que hacía. Claro, nada más. Entonces, antes la gente muchas veces lo realizaba porque así se escuchaba bonito, así esto era y para esto más o menos no le moverás este botón. Entonces, para mí siempre me llegaba a la curiosidad y fui aprendiendo mucho empíricamente, preguntando, dañando, hasta que llegué a un nivel donde ya pude hacer orquestas, hacía sonido para orquestas en la misma empresa, donde ya la empresa fue creciendo, fuimos comprando monitores, consolas, compresores, ecualizadores y la verdad... Pero hasta ahí no mezclabas. Hasta ahí no mezclaba, me gustaba el tema. Pero estabas mezclando sonido, que es más complicado. Sí, estudié en una escuela por primera vez que se llama CETIAR, que igual les puedo recomendar, es una escuela de Argentina, donde en ese tiempo ya te mandaban los ejercicios. En Cubase ya te mandaban los ejercicios para que tú puedas ya mezclar. Entonces era increíble porque tú mandabas el proyecto, ellos te calificaban, te decían, mira, hay que hacerle un pan más a la izquierda, un pan más a la derecha, córtale un poquito más los altos o dale un poco más de presencia. Entonces ya era una parte técnica donde yo estudiaba y también podía practicar los fines de semana. Amplificar una orquesta es complicado, no es nada fácil.
pero tuve la oportunidad, hacía sonido en el Estadio Olímpico Atahualpa. Oye, pero claro, no nos aceleremos tanto como te decía antes, pero a ver, vamos, las cajas que tenían, o sea, son de punta, son originales. Ajá. No eran las cajas típicas que en aquel entonces se armaba aquí, comprabas un parlante de una marca, Claro. comprabas el driver de otra Las marca. hechizas, como decía. Y les hacíamos hechizas. Ya cuando venía un sistema B52, que es uno de los sistemas que yo más me he enamorado acá en Ecuador, lamentablemente no ingresó así con una fuerza tenaz, o no se mantuvo, mejor dicho, con una fuerza tenaz de por precio, porque siempre B52 siempre fue un sistema un poquito más caro, y entonces la gente prefería comprar una Electro Voice, una JBL, una DAS, a B52, que decían, es que B52, ¿y por qué cuesta más? Claro. Pero en realidad B52 daba una potencia muy... En Estados Unidos trabajan bastante con B52, Claro. con equipos muy grandes. Ya B52, Servin Vega, por ejemplo, te trabajan muchísimo, Jorville te trabajan Jorville, por ejemplo, después tuvimos la oportunidad de trabajar igual con Jorville. Nuestras marcas preferidas fue B52 y después Jorville. Jorville, por ejemplo, aquí tenemos en el estudio espectacular para monitores, para DJs, carne de perro al 100%. Y ahora sí, cuéntame, vamos a los estadios, porque esa es la cosa loca también, no es que el Estadio Olímpico Atahualpa, por ejemplo, es un estadio tan complicado y tan difícil de hacer sonido, es durísimo, durísimo, durísimo. Claro, para conciertos, obviamente, por ejemplo, Liceo se presentó a Shakira y hay una infraestructura tan grande, Claro. pero para un partido de fútbol, para dar la información, Y hasta para conciertos, realmente dentro del estadio es complicado. Claro. Porque tienes que poner LAN array por todo el estadio, que todo el estadio suene prácticamente igual. Entonces el tema del delay es muy complicado, es muy complicado. Yo no tenía el privilegio de hacer ese tipo de seteo, pero sí tuve el privilegio, por ejemplo, de acompañar a los ingenieros de sonido que me decían, yo tenía un apodo que me decían Ñiñoqui. Ñiñoqui, ponme esto de este lado, Ñiñoqui, ponme esto a este otro lado, loco, no está sonando bien. Entonces fue un caminar de la empresa donde llegamos a los mejores hoteles de la ciudad de Quito, Swiss Hotel, Marriott, Dan Carton. Tuvimos el privilegio de estar en todos estos hoteles, en el Mercury, realmente en todos los hoteles. Mi trabajo era llegar a los hoteles. Es un trabajo bastante presionado. Demasiado. Nosotros trabajábamos con un camión pequeño, entonces era movilizarnos con muchas horas de anticipación, ya en un hotel, después en otro hotel, después en otro hotel, conseguir más personal. Y ahí es donde ya vienen estas cuentas grandes, sin quererme saltar del tema del estadio, donde también teníamos el estadio, teníamos hoteles y teníamos fechas del estadio. Donde jugaba el Nacional poníamos sonido nosotros, donde jugaba la Católica poníamos sonido nosotros, donde jugaba el Deportivo Quito poníamos sonido nosotros. Entonces las fechas eran muy complicadas. Y el trabajar con esa presión, el trabajar con el sol, el trabajar con personal limitado, porque no éramos una empresa gigante, por ejemplo, como lo era Macro Sonido, cuando ellos realmente ponían el sonido en el estadio. Después nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar. Entonces hacer este tipo de eventos cada semana te daba ese conocimiento, el escucharles a los DJ, el escucharles a los artistas, y ya me picaba las manos. Pero te iba a preguntar, ¿y cuál crees que era el plus de tu empresa para comenzar ya a ingresar a este tipo de mercado? Porque, como tú dices, en aquel entonces Ecosonido, Macrosonido, Prisma y Lunes, eran empresas Oye 2000, grandes. Las empresas grandes eran las amas y señores. Y ustedes con la empresa, ¿cómo era el Magno, dijiste? High Group. High Group. O sea, terminamos como High Group, pero empezó como Magno. Comenzar a entrar a este tipo de mercado, este nicho de mercado. Es bastante complicado y difícil. Primero porque vos sabes que como nosotros son empresas grandotas, claro, te comían. Te comen. Realmente, y eso es lo que les recomiendo, y es lo que de una u otra manera uno también empieza a hacer en sus propios emprendimientos, es manejar la marca. Manejarse la marca, no solo porque tú instalas, tú conectas, tú estás en el evento como todólogo, es lo que realmente a ti te proyecta para que te puedan contratar. El manejar una persona que maneje tu empresa, que vaya a vender, el tener un vendedor es muy importante. El tener un gerente comercial es demasiado importante. No puedes hacer tú todo. No puedes ser el DJ, no puedes ser el cargador, no puedes ser el chofer, no puedes ser el comercial. Porque a las empresas grandes esto les quita imagen y no te brinda la confianza de darte cuentas que realmente valen la pena. Pues sería parte de la administración o administrativa de una empresa. Debes tener una estructura. Claro, porque si tú lo haces todo, tienes un todólogo. Bueno, aquí tenemos un todólogo, ¿no? Aquí en Mágica TV. Entonces, y te vuelves un esclavo del trabajo. Por Eres supuesto. un empleado más. No puedes atender ni una ni la otra cosa. Porque a los clientes nosotros nunca vendimos la imagen de los equipos.
vendimos el servicio que nosotros prestábamos, la diferencia que nosotros entregábamos en lo que era puntualidad, en lo que era selección musical, en lo que era ese plus adicional. En ese tiempo recién estaban saliendo los tachos LED. Entonces nosotros buscábamos la manera de ambientar los salones, no los grandes conciertos, sino en este caso los salones con otro tipo de iluminación. Dale otro plus. Respetando el color de la imagen corporativa, respetando el color de... Ahora lo hacemos comúnmente, ahora es muy común realizar eso. Pero una de las primeras empresas que nosotros tuvimos el ejemplo es Farras, del señor Diego Ortiz. Esa empresa fue realmente a la que nosotros nos enseñó muchísimas cosas. Fue una de las primeras empresas que tuvo Nexo. Tuvimos la oportunidad también de poder escuchar ese tipo de audio. Trabajé también con ellos. Entonces fueron empresas grandes que nos permitieron a nosotros como empresa pequeña ir compitiendo con ellos mismos. Trabajábamos con ellos y esa era la ventaja de mi jefe, el señor David Medina, quien hacía alianzas estratégicas, y eso va a ser muy importante para este mundo del DJ y del mundo de la producción. Seamos aliados de las personas correctas. No envidiemos. No les veamos como competencia. Como enemigos, claro, como enemigos. Porque tú dices, ah, no, es que ahora pasa esto, y tú sabes que esto pasa ahora. Ah, no, pues que Daniel cobra $100. Solo por dañar el mercado, yo voy por 70. Sí, no hagamos eso. La verdad, aparte que nos perjudicamos nosotros como profesionales, nosotros mismos nos cortaron las alas y les voy a decir por qué. Yo tengo mi ingreso a los medios de comunicación, les voy a decir por qué es. Entonces, en este caso, David Medina tenía muchas relaciones públicas. Trabajábamos con ustedes en ese tiempo Global Sonido también. Tuvimos la oportunidad de alquilar los equipos para realizar conciertos. Trabajamos con Farras, trabajamos con Macro, trabajamos con Multisonido. Hablo de empresas que son muy grandes, que eran muy grandes. Con el señor Bayardo Muñoz también. Maxi Audio. De Maxi Audio tuvimos la oportunidad igual de trabajar. Entonces, porque era lo que ameritaban los clientes. Estábamos de equipos muy grandes. Acudíamos, señor Diego Ortiz de Farras, que fue un pilar fundamental para que nosotros también podamos crecer como empresa. Que tenían otra visión ellos, tanto Diego como Mónica, la esposa. Ellos trabajaban, era pero preciso. No, ellos desde los cables, desde tener un color para los cables, hasta tener el mejor equipo de audio que pueda existir. Entonces, realmente aquí en Ecuador era muy complicado ver Nexo, después ya se fue popularizando, pero era muy caro tener las Nexo, las plateadas. Era realmente costoso. Bueno, más que todo Nexo entra con fuerza con la Agarray, porque Farras, si tú recuerdas, antes de tener Nexo, yo las vendí el sistema QRX Electro Voice, que eran las cajas de tiro, las pocas primeras cajas de tiro, las verdaderas, no las que ustedes piensan. Entonces, y luego vinieron ya las Nexo, claro, el Nexo entró muy bien con las plomas que dices tú, las primeras que eran así. Sí. Realmente equipos, en ese tiempo, equipos que había, por ejemplo, de Macro Meyer Sound, o sea, había equipo donde... Había equipo donde realmente se podría apreciar, por eso era muy difícil estar compitiendo con este tipo de empresas, y ahí es donde entra la parte administrativa, la parte gerencial, la parte de ventas, de poder estar con estas grandes marcas reconocidas de aquí del país. ¿Cuánto tiempo estuviste con los Ceros Medina? Yo estuve prácticamente unos 12 años, si no son 14. ¿Sabes? Fuiste parte de la historia de ellos. Fui parte de la historia, como les digo, después tuve la oportunidad de manejar la parte administrativa también, donde ya no fui la persona que cargaba, fui la persona que dirigía los eventos, fui la persona que asignaba los DJ para los hoteles. Ahí tuve algunos inconvenientes, pero también tuve la grata satisfacción de contratar a las personas que posteriormente me iban enseñando a mí también cómo manejar el tema del DJ. Grandes DJs, grandes fiestas. Recuerdo, por ejemplo, por decir algo, la graduación de la Academia Cotopaxi, abierto todos los salones del Swiss Hotel. Hablamos de 4.000 personas, de 2.000 personas, hablamos de colegios muy grandes donde se hacían farras increíbles realmente. Tuve la oportunidad de conocer grandes DJs que no se les conoce exteriormente como DJs que manejan técnicas de scratch o efectos o DJ show. Los famosos DJ populares. Claro, entonces estos DJs se los ve dentro de los hoteles. Claro, son corporativos. Muchas veces DJs, que me incluyo yo, que fui parte de esos DJs, donde manejamos solamente una línea musical, no nos salimos de ahí. Es muy difícil, antes era muy difícil salirte de la línea musical, donde hacías un evento para un coronel, un general, un ministro,
donde ellos tenían la potestad de decirte, señor, bájeme esa música, está horrible, y póngame esta. Entonces nosotros teníamos prácticamente ya maqueteados los sets, no podíamos desviarnos mucho, no sabía mucho la Oye, selección pero ahí musical. no sucede, por ejemplo, también en los corporativos que de pronto viene, es que llegó mi amigo de Argentina y necesito que pongas unos tanguitos. Sí, exactamente. Así era. Tú estabas embalado con la música electrónica, con la música más popular del tiempo, y te venían, decían, bueno, estamos en fiestas de Quito, póngame unos pasos dobles para poder bailar todos. Y claro, y no es que espéreme, me bajo de ritmo, espéreme, me cambio, es que aquí no me entra. O había el locutor o el animador que te acompañaba, porque en esos eventos, lamentablemente, en ese tiempo no se utilizaba animadores o locutores. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Más un maestro de ceremonias. Era el maestro de ceremonias, cumplía el protocolo, se terminaba el protocolo, tú arrancabas con la música y hasta ahí llegaba el tema del maestro de ceremonias. Si alternas con una orquesta, con un grupo, Sí. era lo máximo que podías tener como Exactamente, DJ. entonces tenías que tener esa selección musical exquisita, donde entraban los clásicos, donde entraba mucha música española, muy poco música ecuatoriana. En ese tiempo el reggaetón totalmente prohibido, eran más, en ese tiempo yo tenía una carpeta que se llamaba Tropipop, donde venía Yamana, donde venía un poco de Juanes, venía, en ese tiempo les decíamos las Carmelinas, música un poco más estilizada, un poco más exclusiva, Carlos Vives, o sea, realmente Juan Luis Guerra. Bueno, y los hoteles también tenían su target, ¿no? Claro. Porque tú sabías, no vamos a dar nombres, tú sabes que si ibas a un hotel, bueno, ahí era un poquito más suave, era un poco más popular. Te ibas al otro hotel, no, pues aquí sí la gente es un poco, Claro. mucho más arriba, que te huele por encima. Como ahora, la verdad, pero ahora tenemos el privilegio de que la música está globalizada y ahora sí te exigen los temas que muchas veces en ese tiempo no se podían poner. Por ejemplo, un Ivy Queen no ponías. No ponías un Don Omar, un Daddy Yankee, máximo La Gasolina y Rompe, eran como que lo ideal, no te podías pasar más. Entonces, sí era una constante lucha en ese tiempo en el tema de la música, tener actualizada, traerte música de otros países, indagar en internet. Ahora tenemos la facilidad de buscarlos y les animo que tampoco se queden con las mismas playlists que nos acostumbramos ya a trabajar, sino ahora que estoy en el mundo de la radio, puedo decir que también hay otros temas bonitos que la gente sí les gusta bailar. Ah, bueno, el hecho de que tú hacías sonido, el hecho de que estabas en el Estadio Olímpico de Atahualpa, el hecho de que estabas en otro hotel como los que mencionamos, eso te va involucrando a que también vayas teniendo muchísimo conocimiento musical, de todo tipo y de todo índole. Desde ponerle un tema popular de una orquesta nacional en el Estadio Olímpico de Atahualpa para amenizar un poco, hablemos, Medardos, Players, hasta poner, como dices tú, una música muy, muy fina. Entonces ya te iba involucrando a ti. Me van a creer... Directa o indirectamente. Espero que me critiquen y espero que también no lo hagan tan fuerte, pero la verdad no fue así, porque como es un poco cuadrado, en ese tiempo era un poco cuadrada la selección musical, no podías avanzar más. Por ejemplo, si te pedían música nacional, tú no podías manejarte mucho el pentagrama nacional en sí, abrirte. Máximo podías poner un Río Colonial. Eran 2 canciones, era del Carche al Macará, y en ese tiempo, hace 10 años o hace 15 años, no me van a dejar mentir, no podías avanzar más. Claro, porque más entonces decía Héctor Jaramillo y con eso era todo. Héctor Jaramillo no podías poner, donde ponías Héctor Jaramillo ya te regresaban Ya a ver un chisma. poco mal. Así, ¿qué pasó? Ahora entiendo y ahora sé que hay cómo poder movilizar un poco más la música porque es un poco... Oye, y hay como poner un Gerardo Morán, por ejemplo. Eso iba. Yo en los tiempos más antiguos era prohibido. Yo alguna vez me tomé con una sorpresa increíble en el Marriott. Y no voy a decir con nombre y apellido, justo Gerardo Morán. Yo me quedé atónito en una fiesta tan de plus, un plus tan gigante, que los invitados vinieron en avión, en vuelo directo de Estados Unidos acá, pagado, privado, y entraron al hotel y todo. Y yo me quedé frío cuando le veo entrar a Gerardo Morán 12 de la noche a cantar, y en el salón presidencial del Marriott. Okay. Yo creo que fue de los primeros, o el único, hasta ahora yo el único artista que vi en un evento de esa magnitud,
que entre a cantarlo. Claro. O sea, porque llamaba la atención. Y creo que es de los pocos artistas que logran entrar en ese tipo de eventos que son Sí, muy altos. ahora la música está popularizada, la verdad. Hoy bailamos de todo tipo de música. Yo he visto que DJs se han arriesgado a más. No quisiera decir que se ha dañado el mercado, porque al contrario, la música entre más se vaya ampliando es mucho mejor, es más disfrutable, porque antes sí tenía un poco de selección con el tema de los invitados. Ahora lógicamente a todos nos gusta la música nacional, creo que se ha popularizado bastante, por eso es el éxito de varias estaciones, de varios programas de música nacional. Claro, es porque estamos totalmente popularizados, la gente mismo te pide un whiskycito, póngame una música de Imbabura, póngame unas banditas. Entonces, claro, ya los eventos ya van cambiando en sí su naturaleza. Ahora no sé cómo están exactamente los eventos privados, pero sí tengo la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en quintas, en haciendas, en Puembo, en Cumbayá, y la verdad he tenido el privilegio de poner de todo tipo de música. Pasan 12 años con los Caballeros Medina. Pasan 12 años. ¿Cuál de los dos era el más severo y cuál era el más tranquilo? Verás, Santiago Medina, en este caso que le mando un cordial saludo, me permito hablar nada más, compartir las anécdotas que viví con él. Él, por ejemplo, era el DJ, era la parte técnica. Entonces él era el más alegre, el que más compartía las cosas. Nos sentábamos con él a escuchar acetatos, me enseñaba las mezclas. O sea, la verdad, el estilo que yo tengo como principal es de Santiago Medina. El mezclar la música a machetazo, a que la gente no se siente, a tratar de crear un ambiente diferente. Un ambiente de cambio es de Santiago Medina, por ejemplo, que corre en mi conocimiento musical y como DJ. Y David, vuelta de cambio. David Medina era la parte 100% comercial. Él era el que le teníamos miedo, al que nos retaba, al que me encaminó, al que me instruyó como ser humano y como profesional. Porque era medio seriezón también, ¿no? No siempre, pero... fingía, no va a ser no, serioso. pero la verdad, por ahí se me hace un nudo en la garganta porque sí fue como un padre para mí. Fue una persona Pero es que te dieron la oportunidad, jovencito. Sí, de sí, sí. Oye, pero lo que es la vida, ¿no? O sea, Dios o el universo, como uno quiera concebirlo, como uno quiera receptar la vida, te pone en el momento preciso y justo. O sea, ¿quién iba a pensar que un muchacho alocado, que quiere demostrar algo de sus cualidades, se trepa al escenario, pide treparse al escenario, sube al escenario, comienza mal o bien a soltar palabras, a meterle ganas, más ganas que conocimiento, y resulta que eso te permite desarrollarte y comenzar desde abajo, como mucho lo hemos hecho en una empresa, y terminar siendo la parte principal de la empresa. Claro, sí, justamente ya mi jefe a veces ya no asumaba los eventos, porque en los últimos años nos quedamos solo con él, y claro, y un equipo de trabajo adicional, y la verdad él a veces ya no llegaba a los eventos, o sea, hacía las reuniones, yo también tuve la oportunidad de trabajar con los clientes directamente, pero ya nos encargábamos nosotros. Éramos 100% nosotros de realizar los eventos y fue una temporada bonita. Él está en Estados Unidos en este momento, ya no se continúa con la empresa, pero posteriormente de ello ya empecé yo a crear mi empresa. Empecé a crear mi empresa. ¿Comienzas a independizarte? Sí, ya tuve los clientes, ya tuve los contactos, me facilitó igual David, me dio la oportunidad de poder seguir trabajando. Seguí trabajando, lamentablemente el mercado siempre tiende a cambiar. Y ya las ganancias no son las mismas. La palabra correcta sería a prostituirse. Sí, lamentablemente el mercado comenzó a decaer muchísimo, me acuerdo de la empresa, no voy a decir el nombre, pero solamente, por ejemplo, si nosotros teníamos el privilegio de cobrar por un tacho, por una máquina de humo, por una máquina de burbujas, por algo adicional al disco móvil, que ese nunca fue el negocio. Y eso también les dejo como recomendación. Si hoy día usted el disco móvil no lo puede hacer negocio, pero sí como una entrada para trabajar en un lugar, hágalo. Pero venda las cosas adicionales. No regales el trabajo, no regales tus equipos. No por conseguir el evento regala las 6 luces. No, es que ahora pasa algo. Yo tengo muchos clientes, tú sabes que yo vendo mucho equipo, ¿no? Y sí ser crítico con ellos, pero sí les he dicho yo que pasó la parte administrativa. ¿Cómo recuperas una inversión de 10,000 en una pantalla LED si estás ofreciendo la pantalla LED como parte del equipo de amplificación? Claro, por ejemplo, he escuchado mucho y recién nada más escuché de un compañero que me decía, loco, hay que bajarles el precio. Le digo, no, o sea, no les bajes el precio. O sea, recompensemos con otro tipo de servicio, demos otro tipo de servicio que nos venda como algo diferente, más no que por el precio nos contraten, porque por el precio eres muy reemplazable en este mundo
y en este tipo de negocios eres muy reemplazable, pero por la calidad, por el servicio, por la manera como tú trabajas, hay veces podrán ocupar otras personas, pero te vuelven a llamar. Entonces, en este caso, yo la verdad, trabajé así mismo 2 años con mi empresa y tuve después... ¿Qué nombre le pusiste a tu empresa? Se llamaba Live Control Eventos. Sí, siempre me gustó el control en vivo, entonces por eso le puse Live Control y trabajé 2 años. Hasta que me entró el bicho de tener una discoteca. Tuve igual el privilegio de ponerme una discoteca, fui competencia de mi amigo Carlos Fraga, entonces él estaba en la parte de abajo y yo estaba en la parte de arriba. En el famoso edificio Onyx. Onyx Plaza. Onyx. Y ahí, si no mal recuerdo, era estéreo cuando yo me puse la discoteca en la parte de arriba y él tenía lógicamente ya Porque uno entraba a ese edificio y pisos de discotecas. Solo en visitarles a ustedes ya bajaba mareadísimo. Sí, entonces la verdad invertí la mayor parte de mis equipos, la mayor parte de mi capital en la discoteca, lo cual es muy recomendable el negocio si eres una persona responsable, centrada y sobre todo tienes una proyección y tienes capital que te pueda soportar los meses malos. Si no lo tienes y hoy día tienes ese proyecto, no lo hagas. Siempre es importante para un negocio tener un capital extra para los meses bajos. Pero lo que tú dices no solamente se aplica en las discotecas, tiene que ser en todo tipo de negocios. Tiene que ser en todos los negocios. Sabes, por ejemplo, si tienes un equipo de amplificación y tú más que nadie sabes que no se trabaja todo el año. No. Hay meses buenos. Hay meses, por ejemplo, como enero, que tú sabes se baja durísimo acá en Ecuador. Orquestas, artistas, sonido, iluminación, tarimas, todo se baja. Quedamos todos si no eres un desinflados. poco pilas y no sacas los carnavales de los blancos y los negros en Colombia, olvídate, enero es muerto. Y tienes que esperarte cuando comienza febrero carnavales y ya comienza a despuntar hasta fiestas de Riobamba, que es en abril, por ahí, si no estoy mal. Y de ahí viene el Día de la Madre, aquí quito algo a agosto, y otra vez muere septiembre, octubre comienza un poquito y de aquí comienza Justamente, fuera de que... Entonces tienes que guardar plata. Y eso te corto, eso le decimos a la gente que invierte, porque si yo invierto en un equipo, tengo que saber que todos los meses pago arriendo, todos los meses pago bodega, todos los meses pago luz, todos los meses pago marketing. Debes tener una planificación anual porque, ojo, tú lo que dices tiene razón, pero no solamente es eso. A mí, por ejemplo, lo que más me dañó, porque uno le mete ganas, uno deja de comer, uno deja de pagar algún tipo de prioridad por tener el negocio a flote. Pero a mí lo que me pasó, por ejemplo, fue el terremoto de Manta. ¿Vivías en Manta? No. Ah, te digo por molestarte. Nos cerraron las discotecas. Claro. Imagínate, nunca está planificado que nos cierren las discotecas. Ahora es un poco más complicado, porque verás, ¿qué vino ahora? No hubo energía eléctrica. Ah, exactamente. Las movilizaciones de los señores indígenas. La delincuencia y la inseguridad, y sobre todo en el lugar donde tú tenías antes la discoteca, la fuerza está totalmente muerta. Que es otro de los puntos de que uno hay veces no puede calcular. Entonces, si nosotros trabajamos o tenemos el anhelo de ponernos un negocio, entonces sí es importante, antes de hacerlo, también hacer cuentas para los meses bajos. Quebré con esta discoteca, lamentablemente quebré con esta discoteca, me endeudé, me tocó vender los equipos, y de ahí llega mi paso al tema de las discotecas. Me quedé como DJ de las discotecas. Entonces, muchos conocidos me comenzaron a contratar, tuve oportunidad de estar, por ejemplo, en Adonis Discoteca, en Acaray, que fueron mis 2 lugares importantes donde tuve una temporada larga, pasada el año, pasado los 2 años, tuve la oportunidad de ser un DJ de discoteca, donde mi DJ de eventos quedó muerto. Quedó muerta esa selección musical, quedó muerta esa manera de mezclar. A la gente le gustaba, le parecía interesante, pero no era el embale que se necesita en una discoteca. Me tocó cambiar de base musical. Antes en los hoteles se trabajaba como en las radios, con música original, con extended, uno mismo se producía, entonces era un sonido un poco más natural. En la discoteca siempre necesitas un punch, siempre necesitas esos remates en el reggaetón, esa música electrónica exclusiva que no viene como viene de la casa musical, sino viene con un plus. Entonces me llevó a cambiarme de manera de pensar en la música. En ese tiempo cobraba 70, 80 dólares, entonces era mucho mejor que a veces hacer un evento. Realizabas un evento en ese tiempo, en ese mercado, donde pagabas DJ, pagabas transporte porque no tenía transporte propio y te quedaba 20, 40 dólares de un evento. Y te sacabas del aire porque era la producción del evento, el hablar con el cliente, el seleccionar la música, el contratar el DJ, que es un dolor de cabeza, no lo hagan. Si a ti te contrata
una empresa o otro DJ, por favor llega puntual. Llega de una manera correctamente vestido y llega con los equipos completos. Si tú te olvidas un cable de poder, si tú te olvidas del cargador de la computadora, realmente estás perjudicando a quien está dando la cara ante el cliente. Entonces esos dolores de cabeza me tenían hasta aquí. Decidí quedarme en las discotecas por 2 años y ahí es donde de poco a poco se me abre la puerta ya para los medios de comunicación. Oye, ¿cómo llega esto de los medios de comunicación? Una vez que ya estaba por terminar mi discoteca y ya estaba trabajando en las otras, hay un personaje que se llama el señor Carvajal, se me fue ahorita. No es David. Diego Carvajal. Diego Carvajal, Taz Mixman, que es la persona quien en una temporada yo quise instruirme, porque, y esto les cuento rapidito así, mezclando con Justin Villarreal en una discoteca, con las Denon 5000, me dice, ñaño, me voy al baño. Dame poniendo este temita. Yo no manejaba compacteras, yo manejaba siempre computadora. Ya. Siempre computadora. Y le digo, ya, ñaño, dale. Dice, verás, desde este está aquí y Pac me deja haciendo escuchar. Pero yo no sé cómo le movió el Alpha Track, donde se me va la otra capa. Y yo le aplastaba el QE, no se aplastaba, aplastaba el play, movía, volvía a cargar. Y ya se acababa el tema. Y ya se acababa el tema. Cuando nosotros, lógicamente, en la tarima historia, en Full Monty Bar, en una buena discoteca que pasé mucho tiempo, se acabó la canción y el Justin le vi que sacó la cabeza así nomás del baño. Le digo, no sé, ¿qué pasó? Entonces, ahí es donde me cae la curiosidad, porque mi primer equipo fue unas Denon 1200. Entonces, me cae la curiosidad de tener un equipo más pro. Y en este caso le pregunto, le digo, ¿pero qué pasó? Pero nada, dice, es la capa nada más. Es el layer que tienes que cambiarle. Claro, para el que conoce, facilísimo. Dije, no, vivo de ignorante, peco de ignorante. Me voy a una escuela y en ese tiempo, pues, lógicamente, donde trabajaba Diego Carvajal, fue una de las escuelas importantes donde yo pagué mi mensualidad. Tuve la oportunidad. Sí, con Byron Faikán. Entonces tuve la oportunidad de entrar a la escuela por ego, la verdad, por ego, no sean así. Por ego sentí que los meses que estaban ya transcurridos no me hacían el DJ en ese tiempo, Justin Villarreal, que maneja súper bien. Entonces dije, no, voy a dejar esa situación ahí, pero formé una buena amistad. Y ahí quiero dejar este mensaje antes que se haga más larga la entrevista. Es importante rodearte de las personas correctas de una manera no ególatra, no egoísta, no que yo soy más ni que yo soy menos. Simplemente usted cumpla con su trabajo, brinde una amistad sincera, sea honrado en sus cosas y solito le van a llamar. Porque van a buscar entre varios DJs que son mejores que usted, porque esa es mi experiencia propia. Yo he estado en medios de comunicación donde hay DJs que sí se merecen estar en el medio de comunicación, pero hay algo que les falta. O tal vez puede ser compromiso, No, lo que pasa es o que dedicación, o experiencia. Yo he conversado con muchísimos amigos que han estado sentados acá conmigo. ¿Sabes que si la mostaza se te sube a la cabeza? Entonces, el rato que tú estás dentro de un medio de comunicación, yo lo digo con nombre y apellido, Fabián Torres Viso. Yo hubo un par de años, unos 3, 4, 5 años, en los cuales no pisaba el suelo y ponía mis condiciones y llegaba a los eventos más borracho que en juicio, más bravo que el dueño de la fiesta, más exigente que el propio productor del evento. Y si querían, pues me quedaba en el evento, si no les decía, ¿sabes qué? Me voy. Y lo hacía. Y me venían y me cogían en la entrada y así me llevaban, no, sabes qué, disculpa nomás. Y les hacía poner en la mesa la botella de whisky. Claro, uno ya tiene las exigencias como artista. Claro, ¿no? y encima me subía al escenario y a Pluto no avanzaban hasta las 11, 12. Y me contrataban. Claro. O sea, también tiene la culpa la gente que te contrata, porque te veían cómo actuabas y te seguían contratando y te seguían pagando. Yo hasta ahora me explico, digo, Dios mío. Hay veces ese cariño como las esposas, hay veces nos consienten mucho, pues ya ahí nosotros nos descarrilamos. Y hay muchísimos. Yo les he visto muchos jóvenes, ahora digo, me reflejo en mí mismo, digo, panas están alzándose demasiado y cualquier rato se van a dar contra suelo porque no se da contra suelo. Oiga, si eres inteligente, claro, reaccionas. Si no eres inteligente, ahora lógicamente hay gente que realmente me aprecia, hay gente que realmente no le gusta verme. Es que eso es normal. Pero sí fue en base a lo que tú mencionas. Hay veces el uno crecerse, el creer porque eres DJ de radio, porque eres DJ de eventos o porque eres DJ show, eres mejor que otras personas, te cierra las puertas.
Y en este caso con Diego Carvajal no me cerró las puertas, me dio la primera oportunidad y eso es otro consejo, por favor, aprovechen su primera oportunidad en cualquier medio de comunicación que sea. No fue en cualquiera. Tengo el privilegio hasta el día de hoy de trabajar en todos los medios de comunicación con un sueldo pagado. No he pasado eso de que tal vez no me hayan pagado o que he trabajado por amor a la camiseta. Entonces yo entré con sueldo a la radio deportiva. No creía que ahí podía mezclar, no creía que ahí podía hacer carrera, porque era una radio deportiva, Claro. no era mi camino, pero sí pude mezclar, sí pude tener mi sueldo, lamentablemente los horarios. Y hacer controles también. Y ahí es donde aprendo a hacer controles. Porque hacer controles con transmisiones deportivas, con fútbol es increíble Claro. y una mala experiencia para la radio, que era que hay veces, claro, mezclaba mi trabajo de las discotecas 2, 3 de la mañana y a las 6 ya me tocaba estar en la radio. Y hay veces me tocaba de 6 a 3, 4 de la tarde, era el último partido. Y muchas veces me quedaba dormido, te cuento como anécdota Los nada bats. más. Entonces, claro, yo así dormido y Robin Novoa era corner, corner, corner. Y eran 3 veces. Entonces, la verdad, ese tipo de errores, lamentablemente, ya con el pasar, creo que estuve más de un año en la radio, si no me equivoco un poquito menos. Entonces dije, no, o sea, de gana voy a dañar mi imagen. Oye, voy ¿y a la dañar... deportiva quién tenía el carácter más fuerte de los...? Porque, La jefa, no quiero decir el nombre, Sí. pero sí fue una persona que nos enseñaba Porque sé al que- estar que puntuales. Robin también es bastante exigente, decían. Sí, los dos, la verdad, como todo jefe realmente tiene que ser exigente y en este caso eso, por ejemplo, me ayudaba bastante a ser puntual, me ayudaba bastante a ser responsable en mi trabajo, a no confiarme. Entonces tuve la oportunidad de trabajar esta temporada con ellos, aprendí varias cosas, especialmente el control de los equipos radiales, el punchar una llamada, el hacer controles, el ecualizar un micrófono que ya sabía, pero en la parte radial, pues, totalmente desconocido el tema para mí. Se terminó ese proyecto, seguí avanzando y después viene Radio Latina, que es una de las radios muy queridas por mi parte. Creo que tuve muy buena ¿Tú experiencia. estuviste en el cambio de Radio Latina? Yo tuve el privilegio de estar en el cambio de Radio Latina ya con música pop y ahí es donde yo regreso a mis raíces de música de hotel, música niñada, música anglosajona. ¿A quién les salió esa idea? ¿El hijo de Mauri? Realmente no sé cómo fue el tema porque yo ya llegué ya justo en la transición. Porque era sorprendente, claro, la transición de que una radio que por lo general, hasta el swing de la rocola existía. Entonces, de golpe al porrazo, ¡pac!, se hace pop. Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar 1 hora en Radio Latina los días domingos. Tuve la oportunidad, me hicieron el contacto, trabajé 1 hora, después fueron 2. Te voy resumiendo rápido por el tiempo avanzando. Después fueron 4 horas del fin de semana, ya trabajaba 2 el domingo, 2 el sábado. Después tuve el privilegio de que me pasaron a horario estelar. El señor Villagómez era uno de los grandes DJs que tenía la franja de 10 a 1 de la tarde de mezclas. Increíble. ¿Compartías con el niño Ramírez ahí? Claro, por ejemplo, el Niño Ramírez, igual que nuestro querido Rico Ricardo, pues un emblema ahí en la radio. Entonces él hacía, por ejemplo, el programa de las noches. Él hacía trabajos muy importantes en la radio donde él me enseñó bastante, me tuvo mucha paciencia. Entonces de poco a poco me fui ganando la titularidad como DJ. Ahí sí, 100% como DJ. Después ya como operador tuve el privilegio igual, una gran temporada, de trabajar con un programa muy exitoso donde estaba el Varas, donde estaba el señor López, el Borrasca, donde estaba Capolitán, donde estaba una señora increíble, que se me fue el nombre, también Fabricio. O sea, realmente era un equipo muy robusto. Era la competencia directa de Radio Canela, era una competencia muy fuerte, porque era un programa de la mañana donde trabajaba de 8 a 11. Pero que ellos tienen un humor totalmente diferente a lo que hace Canela. Un humor diferente, muy bueno. Claro, es un muy humor bueno. Más light. Sí. Y en este caso también teníamos el privilegio, pues en este caso, de que según al equipo de trabajo, el director de la radio, pues que en este caso el señor Olivo, Mauricio Olivo, entonces era una mesa grande, era una mesa complicada donde había que manejar micrófonos, donde yo no le entendía y eso sí es importante, pues conocer de música para poder estar en una radio, donde me hablaban de temas de AC/DC, temas rockeros, donde yo no acostumbraba a manejar esos temas y en ese rato, gracias al YouTube, pues nos daba la manito que ahí escribíamos como quiera y se nos abría
los listados. Tuve la oportunidad de trabajar un muy buen tiempo, lamentablemente por querer implantar, hay veces gustos musicales personales, pues siempre hay esos roces con la gente de producción, donde ya producción tiene un camino definido, por favor, no le muevan, aporten, seamos aporte a un medio de comunicación. Pero es lo que acabas de decir ahorita, por ejemplo, ¿qué te hace decir eso? ¿La experiencia ya? Ya la experiencia, porque en ese tiempo para mí... ¿Por qué no si es rebelde? No, pues para mí ese tiempo era, a ver, estamos compitiendo con radios muy importantes, donde nosotros estamos trabajando con Fonsi y ellos ya están trabajando con Waldoquín. Claro. Un ejemplo muy distante, pero validero. Entonces, para mí era como que necesitamos en ese tiempo saliendo Bad Bunny, antes de la pandemia. Estaba saliendo, explotando Bad Bunny. Por ejemplo, nosotros a la canción Mayores, nosotros le quitamos a Bad Bunny, porque no era nuestro target, no era nuestra manera de comunicar, de hacer radio, de nosotros proyectar la música. Entonces, ¿qué tiempo duraste ahí? Yo ahí duré casi así mismo 2 años. ¿Y cómo llega? ¿De ahí vas directo a Francisco de la Pancha? No, de ahí una vez que se termine este tema, viene la pandemia, entonces ahí es donde yo cambio mi rumbo de ganarme el dinero. Yo me pongo una empresa de arreglo de celulares y computadoras, donde yo trabajé 2 años en esta empresa, que todavía la tengo, y sentado en mi lugar de trabajo, por eso les digo es importante. Y ahí, para entrar a Latina, rapidito les cuento que el que me tomó las pruebas fue el Shafa. Fueron unas pruebas espectaculares donde el día anterior se me daña mi disco duro. Él me dice, tranquilo, toma. Mira, aquí sabrás lo que es. Pero ponme salsa. Qué difícil mezclar salsa. Bueno, la salsa romántica y la salsa erótica es un poco difícil más, para mí porque Pero porque si te pones salsa brava. Porque o sea, me dijo, mézclate salsa. Torox. Me dijo, verás, haz algo. Pon la música que a ti te nace. Algo que a ti te gusta, algo que tú me puedas proyectar. Entonces dije, no me nace nada, o sea, voy a tratar de poner lo que me gusta. Entonces empecé con rock latino. Rock latino se me hizo muy fácil, le impacté, me dijo, sí, está chévere, hay que arreglar algunas cosas. Vamos al aire. Me botaron al aire, y al aire sí ya estaban con Dua Lipa, estaban con música anglosajona, y ese es mi fuerte. Ese era lo que a mí me gustaba, y ahí al aire sí me destapé. Entonces fue aprobado gracias a la recomendación del señor Exxon Valdés, al cual yo la verdad le estoy muy agradecido, porque gracias a las recomendaciones de él he podido estar en medios importantes como Canela. Qué genial, loco. Paso a Canela, pues a este proyecto que te comentaba al inicio de la entrevista, a Radio Canela Loja, donde me hace la entrevista el señor Carlos Fraga, que también tenemos una amistad, no es cercana, pero sí nos conocemos durante el medio, y gracias a la recomendación del señor Exxon, pues me hacen las pruebas, me quedo en Radio Canela. Tuve el privilegio de estar esta temporada larguita, compartí con ellos muchas anécdotas, hice muy buenas amistades, tenía la oportunidad por el señor Renato Márquez igual de tratar de llegar a Canela Quito. Ya estaba reemplazando en Canela Quito 1 horita, 2 horitas, ya me estaban abriendo la oportunidad. Y en base a mi trabajo, en base a cambiar mi personalidad, mi forma de ser, me fui ganando el cariño hasta que se presenta la oportunidad en Radio Francisco Estéreo. Necesitan un DJ en Radio Francisco Estéreo, entonces de parte ¿Quién de... te avisa? En este caso Giovanni Vázquez. ¿Ya? Sí, me dice, mira, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, eres importante aquí, nos gustaría, pero no pierdes nada. Vaya, escuche y vea. Entonces, para mí realmente fue una propuesta agradable, fue una propuesta bonita. Radio Francisco Estéreo en ese tiempo no estaba en mi radar, pero sí le escuchaba. Pero yo te veo en redes, yo te veo en Facebook, te veo en diferentes plataformas digitales, y te siento muy cómodo, te siento muy comprometido muy con la marca. con la camiseta. Muy comprometido con la marca. Sí, eso yo he tenido el privilegio de trabajar con varias marcas, ha sido con el compromiso y con el deseo de que esa marca no solamente me saque adelante a mí, si yo puedo aportar a que esa marca crezca, entonces yo trato de hacer todo. Yo soy muy involucrado con las marcas. Te veo. Sí, realmente yo estoy muy involucrado con la marca. Tuve el privilegio y el llamado de nuestro director, Fray Marcos, el cual me brindó la oportunidad, me ha brindado estabilidad económica, me ha brindado estabilidad laboral. Tengo el privilegio de en Radio Francisco Estéreo estar en muchos programas top, ser partícipe de ellos. De una u otra manera he sido partícipe
Estoy en el noticiero de 6 a 7 y media con el vecino Mario, le hago controles a él. Después en el programa estelar que es Conectados, con David Larrea, con Marta Rivadeneira, con el increíble José Paz. Le digo increíble porque hemos aprendido mucho de él. Es un muy buen maestro, hemos compartido muchas cosas interesantes. Es un programa ameno, un programa divertido, donde yo también puedo demostrar mis mezclas, donde estoy participando en el micrófono, estoy siendo parte ya del elenco, me estoy convirtiendo en esa piecita adicional de este grupo de 4. Yo estoy siendo uno más, y también pues he tenido el privilegio de trabajar en Mucho Mix, en las noches. Hoy no estoy en las noches, está mi compañero Rico Ricardo, pero estoy los fines de semana también trabajando en Mucho Mix, los fines de semana, 3-4 horas de Mucho Mix, poniendo lo mejor que tenga mi carpeta, lo mejor que tenga la radio, interactuando con la gente en TikTok. Entonces hay horarios rotativos donde también hago un programa religioso. Entonces la verdad estoy bien inmiscuido en Radio Francisco Estéreo. Quitándole puesto de inventario fijo a Rico Ricardo. Rico Ricardo también sí ha sido parte de muchos años. Interesante, amena, divertida, ha sido espectacular tu historia, y más que todo rescatando y dando muchísimos tips a la gente, a los muchachos. Por eso no te voy a pedir que des más tips, porque el transcurrir de la entrevista has informado, has dado muchísima información de mucho valor para quienes quieran comenzar en esto. Pero sí quiero hacerte 3 preguntas que yo suelo hacer generalmente al cerrar ya este podcast. La primera, y siempre el significado para ti, los señores Medina. Los señores Medina, realmente la palabra va a sonar fuerte, va a sonar rara, pero yo no tuve una imagen paterna. O sea, yo siempre me crié con mi mamita, a la que le mando un saludazo, la señora Elba Almeida, que ha sido mi pilar fundamental, pero en la parte laboral y en la parte igual de crecimiento como ser humano, David Medina, en este caso Santiago no he tenido la oportunidad de verlo últimamente, pero David Medina fue como mi padre, así lo tengo presente. ¿Estás Mixman? Mi primera oportunidad. Y por ejemplo, Exxon Valdés creo que ha sido el camino, no digo al éxito, pero sí enrumbarme a este camino que estoy. Siempre hay que aprovechar las oportunidades, pero uno mismo se queda hacer el trabajo, así de sencillo. Exactamente, o sea, hay veces la gente te abre las puertas, pero si tú trabajas mal, si tú no le pones ese plus adicional, lamentablemente no permaneces en los lugares. Y la tercera, Daniel Almeida. Daniel Almeida, un hombre en crecimiento, realmente como profesional. Todavía creo que me falta mucho como ser humano. Creo que hay muchas cosas todavía que seguir avanzando, pero Daniel Almeida es un hombre en crecimiento. Miñaño, querido, por haber sido un verdadero placer tenerte aquí en Power and Play a través de Mágica TV. El momento de despedirte de toda esa gente que te adora, te quiere, te ha apoyado en este trabajo, y también de la otra, ¿no? Claro. Porque no somos moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Sí, realmente agradecerles a la gente que nos está apoyando tanto en redes sociales como en el medio de comunicación donde estoy trabajando, que es Francisco Estéreo. De igual, abierto a cualquier sugerencia, y sobre todo si les dejo una parte negativa de mis malas experiencias aquí, es para compartir que usted no lo haga. Al contrario, que crezcamos todos, y creo que estoy en una parte positiva de mi vida donde estoy cosechando cosas bonitas, cosas buenas, y quiero seguirlas haciendo en compañía de todos ustedes, y gracias por esa sintonía y por ese privilegio de brindarme su amistad, su sintonía, y sobre todo a las personas que me rodean, como es a mi madre, a mis hijos, a la viejita, o sea, brindarme ese cariño incondicional es muy importante para mí. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, el haberte tenido acá en Mágica TV. Esto fue una producción más de Jumba Quest Media, bajo la dirección de nuestro principal, Juanito Cuichán, quien les habla, Fabián Torres, y por supuesto todo el equipo de Mágica TV, de Power and Play. Le decimos muchísimas gracias por vuestra presencia. Será hasta una nueva oportunidad. Solamente nos queda decirles chao, chao Ecuador y el planeta entero. Fibra Max, Fibra Max. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17.50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max.